He recordado eh, recientemente que a propósito de un texto que publico a mediados de los años 90 del siglo pasado, El nuevo orden mundial y las tendencias direccionales del presente, recogía entonces las afirmaciones del Consejo del Club de Roma, que en 1991 hablaba acerca de la primera revolución mundial. Y lo hacía justamente para advertirle a las élites intelectuales y a los dirigentes públicos y privados del planeta que una inadecuada comprensión de 1989 podía poner en peligro a toda la existencia humana. En 1989 exactamente cae el muro de Berlín, pero la humanidad ingresa en la tercera y en la cuarta revoluciones industriales, la revolución digital y la revolución de la inteligencia artificial. Este último aspecto no es analizado en aquel momento al punto tal de que bastaba con el agotamiento de la experiencia del socialismo real para que autores como Francis Fukuyama predicase el final de la historia, hablase sobre la muerte de las ideologías y predicaba además que a partir de aquel momento el mundo no conocería confrontaciones, ni revoluciones, ni sufriría desengaños, porque la totalidad de los habitantes del planeta estarían más ocupados fundamentalmente de su bienestar, de tratar de fortalecer justamente las relaciones en el mundo de los mercados. Lo cierto es que ese final de la historia, pasados 30 años, que se cumplen justamente con el COVID-19, se ha demostrado que fue una gran falacia. Pero nominalmente, ciertamente, sí se puede predicar el final de la historia por algo que es central y que justamente no aprendimos en 1989. La historia se construye, la historia de los hombres, de los pueblos, de las sociedades, y cuando me refiero a hombres, incluyo a varones y a mujeres, se construye fundamentalmente en el lugar, en el sitio de encuentro, en la localización y con el paso del tiempo. Vale decir, la historia implica una relación necesaria entre el lugar en donde se vive, en donde se crece, en donde uno se desarrolla y la evolución de los tiempos que permite ir madurando realidades, crear tradiciones, forjar civilizaciones, moderar culturas. Pero la revolución digital y de la inteligencia artificial liquida de raíz el sentido del espacio y hace desaparecer incluso al mismo tiempo. Porque el espacio se vuelve virtualidad, imaginario. Pensemos en estos metaversos que están muy de moda. Y en el mundo de las redes, las cosas ocurren y cambian de manera instantánea, así sean cambios de naturaleza virtual. Con lo cual los fundamentos del poder de las naciones, que a su vez se transforman en república y se vuelven experiencias políticas, han quedado liquidados y no han sido reinterpretados y no han sido analizados. Y lo que viene ocurriendo es que las élites políticas contemporáneas, sobre todo en el mundo occidental, siguen conjugando de acuerdo con las categorías del siglo XIX y del siglo XX, sin entender el nuevo sistema que nos mantiene como presas y que nos ha arropado. Por eso es que José Ortega y Gasset decía bien que era importante en determinados momentos no golpearse con los árboles patentes para tratar de uno imaginarse el bosque. Y pongo como referencia fundamentalmente estas. En 1989 ciertamente cae el muro de Berlín y sobreviven estas grandes revoluciones que les he mencionado. Pero habían transcurrido para ese momento 30 años desde 1959, cuando tiene lugar justamente el ingreso de una experiencia terrestre en la Luna. Se inician los viajes
hacia el espacio. En aquel momento, por cierto, Venezuela conoce la experiencia de la República Civil y accede a una democracia de naturaleza electoral, que se agota casualmente también en 1989, 30 años después, cuando en Caracas ocurre la insurgencia conocida como el Caracazo, mientras en China se tienen noticias justamente de la masacre de Tiananmen. Y en aquel momento, así como se hablaba de arrestos de fundamentalismo en el mundo alemán, porque caído el muro de Berlín, el encuentro y el choque entre las migraciones de Oriente hacia Occidente y de Occidente hacia el Oriente, una vez que se abre la puerta de Brandenburgo, que destapa este tipo de fenómenos de xenofobia, Venezuela también vive en el año de 1992 una modalidad muy próxima a esta. No olvidemos que cuando ocurre el golpe de Estado del 4 de febrero de 1992, también se quiebra la historia política venezolana y latinoamericana. Hasta aquel momento, cuando los gobiernos civiles eran denostados por la opinión pública, insurgían las Fuerzas Armadas, daban golpes de Estado y se presentaba la Fuerza Armada como la reserva institucional de la nación para tratar de salvar al país y quitarlo de manos de quienes habían prostituido sus actividades. Pero en el año 92, quienes insurgen, los 600 y tantos oficiales profesionales y de carrera que insurgen, no lo hacen como Fuerza Armada. No lo hacen como miembros de una institución histórica como la institución militar venezolana, heredera de libertades. Lo hace como una logia fundamentalista que se autodenomina bolivariana, lo que en cierta forma indicaba que el molde del Estado, el molde de la República, se estaba agotando o se había agotado y los actores sociales y políticos comenzaban a buscar nichos primarios y fundamentalistas dentro de los cuales explicar su comportamiento político, su comportamiento social o cultural. Estas consideraciones las hago justamente porque se han cumplido 30 años desde 1989 y se abren otros 30 años con la guerra de Rusia contra Ucrania, en donde Rusia, junto con China, le ha dicho a Occidente, un Occidente que ellos ven declinante, que sus civilizaciones son milenarias y estables y están llamados justamente a conducir el proceso de globalización. Y en el catecismo que nos mandan desde Oriente hacia Occidente, afirman que los temas relacionados con la democracia, con la experiencia de la libertad, en cierta forma, pasarán a ser experiencias como la religiosa, cosas propias de la intimidad nacional de nuestras naciones y de nuestros pueblos. Vale decir, ingresamos a un mundo que ya América y Occidente lo ha venido experimentando, de democracias al detal, de democracias banalizadas, de democracias deconstruidas o prostituidas, en donde cada gobierno o cada gendarme de turno le da a su nación una experiencia política hecha a su imagen y semejanza. Es el caso de Venezuela, pero es también el caso de El Salvador. Es el caso de Chile como el caso de Cuba o el caso de Nicaragua o el mismo caso de Perú. Pues bien, lo que quisiera justamente hacer presente lo siguiente. Para tratar de dominar estas tendencias profundas, lo primero es entender que estamos frente a un quiebre epocal. Y como lo decía bien el Club de Roma en 1991, un inadecuado enfoque de estas circunstancias puede poner en peligro la existencia de toda la especie humana.